participé en una escuela de formación de jefe de pelotón. Esa es como la formación que tuve del frente, en Chile, no fuera, acá en Chile. Provengo del mundo cristiano, de las comunidades cristianas de base, inspirada en lo que era la teología de la liberación. Y con el tiempo fui evolucionando y hoy día me declaro abiertamente marxista-leninista. Aunque sí tengo simpatía y cariño por mis hermanos cristianos. Básicamente nosotros en el año 86, tal como comentó Carlos, la organización, el Frente Patriótico, se convirtió en un referente dentro de la izquierda. La izquierda en ese momento venía dando tumbo. Claramente había un proceso de capitulación porque después del 2 y 3 de julio, después del atentado de Pinochet, se produce un reflujo del movimiento Masa en Chile. Se produce un reflujo enorme del movimiento Masa. En un momento en que el oportunismo, encabezado principalmente por Elwin, por Lagos, por Luis Mayra, que eran militantes de la izquierda, que hoy día se denomina la izquierda democrática, o sea, la socialismo democrático, empiezan a plantear la negociación con la dictadura. La tesis fundamental de ellos en ese momento era que era imposible derrotar a la dictadura militarmente, que era imposible derrotarla políticamente, sino que había que negociar, pero para eso había que reconocer la institucionalidad que se había construido a partir de la Constitución del 80 y obviamente las modificaciones que se habían producido en el país en términos del plan laboral, ¿no es cierto?, que nos rige hasta el día de hoy con ciertas modificaciones. El tema de la AFP, ¿no? El modelo de AFP que le arrebata a los trabajadores, la clase trabajadora arrebata una parte de su trabajo y lo mete al mercado financiero, ¿no?, al sistema financiero, a zanjarla. De hecho, llevan ahí a las cosas, zanjarla, está construido sobre la base del capital que aporta los trabajadores a la AFP. Ahí está el dinero de los trabajadores. Entonces, en ese contexto, había una parte de la izquierda, en general, no todo, pero una parte de la izquierda, que coincidía con lo que decía Rodrigo en su carta, digamos, que mencionó Carlos, que era que había que continuar buscando la derrota de Pinochet. ¿Por qué había que continuar buscando la derrota de Pinochet? Porque significaba también de que la clase obrera podía recuperar parte de lo que estaba perdiendo. Eso es lo que estaba en juego en ese momento. Yo, en ese sentido, yo me siento realmente identificado en el frente y decido ingresar justamente porque consideraba que las condiciones que se querían negociar con Pinochet eran condiciones que no le permitían a la clase trabajadora ganar nada. Están las condiciones que estamos hoy día. O sea, hoy día el plan laboral, los sindicatos no tienen ninguna capacidad de fuerza, de presionar, porque todo eso fue construido en esa época. Esa es la relación que existe entre esa época y la época que vivimos hoy día. Entonces, el Frente en ese momento, ya autónomo, ya separado del Partido Comunista, requería su vínculo con las masas. Y en ese momento lo que quedaba de ese proceso, del proceso anterior, era la milicia. Las milicias rodriguistas se masificaron por todas las poblaciones, todos los barrios populares, por ejemplo, donde yo vivía, muchos grupos de autodefensa finalmente se incorporaron a la milicia rodriguista. El día 2 de julio, que igual yo a los más jóvenes, porque yo creo que la gente mayor lo vivió, pero a los más jóvenes yo les digo, si hay un nivel casi insurreccionario en Chile, es el 2 de julio, y eso hay que estudiarlo, meterse a estudiar ese proceso. Es algo que hay que conocerlo profundamente, no es algo baladí, no es una jornada protesta normal, fue algo donde se desplegaron fuerzas militares, milicianas, movimientos de masa, o sea, se liberaron territorios en Santiago. Entonces es algo que es interesante estudiar. Pero volviendo al tema, en ese momento se produce el vínculo del frente con las masas, porque interpreta lo que la gente quería, interpreta la idea de la derrota de Pinochet. La gente estaba aburrida de Pinochet porque pasaba hambre, porque había anteojos, porque había sarna, porque había desnutrición. O sea, la situación en ese momento para los trabajadores era terrible, había cesantía, estaba el penny post, la gente sobrevivía con subsidios estatales, con míseros subsidios estatales. Entonces, en ese momento el Frente encarna eso, interpreta correctamente a las masas en el
violencia, porque las masas estaban dispuestas a usar la violencia. Pero tal como hay procesos que, por eso nosotros hablamos a veces de la revolución, las revoluciones y los procesos son preparados, a veces pasan. Y si no somos capaces de concretarlo, de profundizarlo y llegar hasta el final, sucede que aparece el oportunismo. Entonces apareció el oportunismo, aparecieron los Elwin, aparecieron los Lagos, aparecieron los Luis Mayra, aparecieron los, ¿cómo se llama? Hay una cosa del montón de socialistas, sobre todo socialistas, aparecieron llamando al diálogo con la dictadura. Y obviamente al otro lado hay un sector de la derecha que está dispuesto a dialogar. Y empieza el proceso de negociación y de negociación. Y ahí nosotros lo que decíamos en esa época que era una negociación que era el pinochetismo sin Pinochet. O sea, era lo que había dejado la dictadura, pero sin la dictadura. Entonces, ese proceso termina, se consolida con algo épico, que ellos siempre y de hecho él me lo dice, que el acto más democrático que hubo en Chile, el acto más heroico contra la dictadura fue el plebiscito del 5 de octubre. El plebiscito del 5 de octubre significó que se consolida la dictadura, se consolida el régimen. Y eso es lo que yo les quiero decir también. Nosotros, lo que nosotros nos opusimos en ese momento, el frente se opuso, y esto explica el por qué sucede lo que sucede después, posteriormente al plebiscito. Con eso se consolida el régimen que dura hasta el día de hoy. No es lo que vivimos acá en Chile no es una democracia ni una transición. De hecho, el otro día hablábamos de las transiciones como la gran excusa para hacer la guay que se lo ocurre. Lo que nosotros vivimos es un régimen que está instalado y que la única forma de cambiarlo es derrocando. No hay más opción. Entonces, en ese contexto, el Frente desarrolla organizaciones milicianas, desarrollamos cierta actividad militar, en Santiago, sobre todo en la región metropolitana, acciones de combate, habían atentados, si uno va a la historia del año 87 y busca los periódicos, se dan cuenta que prácticamente todos los días habían atentados, habían bombazos, etc. En el año 87 se llama al plebiscito, se convoca a la inscripción de los registros electorales, y la izquierda en general, la izquierda entre comillas democrática, que era la izquierda en realidad, la izquierda oportunista, llama a la gente a inscribirse, digamos. Y obviamente como se vivía un proceso también de desgaste del movimiento de masa, las masas optaron y lo siguieron y se fueron a inscribir. El Partido Comunista tardíamente llama a inscribirse también, pero nosotros no opusimos, nosotros dijimos que nosotros no íbamos a participar de ese proceso. Entonces, en ese contexto es que se empieza a desarrollar en esa época la idea, una idea más, desde el punto de vista más estratégico, una visión más estratégica, el camino más estratégico que teníamos que construir. Entonces se hace un debate al interior de la organización donde se plantea que había que incorporar en la vocación de los rodriguistas, del rodriguismo, lo que se llamaba una vocación de poder. O sea, teníamos que disputar el poder. No era simplemente cambiar a Pinochet y volver a una democracia burguesa, sino que había que cambiar y había que transformar y tener el poder para poder construir un país que no teníamos un nombre, no teníamos un programa, a lo mejor no teníamos una noción así detallada, pero sí sabíamos que a partir de la constitución, del derrocamiento de ese régimen, nosotros podíamos empezar a construir un país distinto. Entonces, en ese marco, muchos de nosotros nos fuimos, se nos dio la orden de empezar a hacer un trabajo que se llamaba pacificación. Nosotros nos fuimos la idea de la pacificación era llegar a lugares recónditos del país, distintos pueblos, instalarse, comenzar a trabajar, hacer vínculos con la gente en los barrios, en los territorios, de esos territorios, hacer exploraciones, tal como decía Carlos, que la tarea de la exploración siempre en el frente había que explorar, entonces explorar, conocer al enemigo, dónde está ubicado, saber hacer rutas, buscar nuevas rutas de comunicación entre distintos pueblos, etcétera. Digamos, buscar lugares para poder generar escondrijos, barretines,
O sea, la idea era, en el fondo era cómo tú te metías en un territorio y lo convertías en un teatro de operaciones, pero a largo plazo, no para accionar en ese momento. Entonces, en ese contexto, la idea del plebiscito, como le decía yo, ¿no? Paralelamente, el plebiscito nos pilla en la idea de la posibilidad, bueno, hoy día la historia dice que no estábamos tan equivocados, pero sí la realidad fue otra, la dinámica de la realidad fue otra. Pinochet, al plantear el plebiscito, aceptar el itinerario, y con ciertas modificaciones producto de la negociación que se estaba llevando a cabo, en ese itinerario él logra perpetuarse en el poder, en el sentido, él personalmente como comandante y jefe del ejército, después como senador designado, ¿no es cierto? Y eso a Pinochet, eso se lo aseguró los que estaban negociando con él. Le aseguraron que eso iba a pasar. De hecho, por ejemplo, ustedes saben que el dinero que reciben los presidentes de Chile está pensado para él, para que él se retirara sin reclamar, porque con esa plata él iba a estar tranquilo. Entonces, eso fue el proceso de negociación que se hizo, pero también era aceptar las bases que había construido Pinochet. Entonces nosotros en ese sentido nos oponíamos. Entonces, se empieza a preparar y se empieza a gestar la idea de romper, salir, cruzarse en el camino de eso. Y eso se llamó, para nosotros fue lo que posteriormente le llamamos la irrupción de la Guerra Patriótica Nacional. Importante saber que en ese periodo, estamos hablando del año 87, 88, yo creo que las personas más relevantes en la política, desde el punto de vista de las negociaciones que llevan, para que ustedes lo comprendan, son Elwin y Jaime Guzmán. Y si ustedes miran para atrás y remontan la historia para atrás, eran los que proponían el golpe del tiempo de la Unidad Popular. En la Unidad Popular, los que promovían el golpe de Estado eran ellos. Y después ellos son los que hegemonizan la democracia que llega a Chile. Entonces los golpistas se instalan en la democracia. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy día. Esa es la vergüenza de este país. Entonces, en ese momento, cuando nosotros estamos trabajando en las bases, digamos, trabajando en la pacificación, construyendo, a mí me tocó trabajar en la sexta región, en la parte de Rancagua, Peumo, San Vicente, trabajar en esa zona. Teníamos harta gente que nos apoyaba, habíamos captado gente que venía del partido, gente que era simpatizante del frente. Teníamos un buen grupo. A nosotros nos llega la tarea de participar en una acción de propaganda armada, que era la irrupción de la GPN. Participo de esa operación. Y aquí yo me quería detener, porque también a propósito de los mitos, ¿qué es lo que fue la irrupción de la GPN? ¿Qué fue la toma de los poblados, los 4 poblados? Era una acción de propaganda armada. No era construir un foco guerrillero, no era formar un destacamento guerrillero en las montañas, era simplemente una acción de propaganda armada. ¿Por qué era una acción de propaganda armada? Porque en política los mensajes tienen que ser claros y contundentes. No pueden quedar ambiguos como, por ejemplo, lo que pasó en la convocatoria para el 15 de noviembre cuando se firmó el Tratado por la Paz, que los comunistas estaban, pero no estaban, pero después apoyaron. No, en política hay que ser contundente. Entonces, y claros, sin ambigüedades. Entonces nosotros hicimos esa acción de propaganda armada con la idea de quedar claro que nosotros no íbamos a oponer a lo que estaba pasando, a lo que estaba en el régimen que se estaba instalando, que nosotros no íbamos a participar de la nueva democracia, porque no era una democracia tutelada, era una democracia que estaba con Cosena, era una democracia donde Pinochet iba a ser comandante en jefe, Pinochet iba a ser senador de vitalicio, etc. El modelo económico iba a quedar intacto, el plan laboral no se iba a cambiar nada, ¿ya? ¿No es cierto? La gente no iba a tener, los trabajadores no tenían ninguna posibilidad de ganar nada en los sindicatos, porque los trabajadores no ganan mucho en la lucha sindical. De hecho, los dirigentes más honestos en la general tratan de evitar las huelgas porque no se gana nada.
O sea, muy poco, hay muy pocos dirigentes sindicales que se arriesgan a correr, se arriesgan y corren, se lanzan a una huelga dentro de las empresas, porque no se puede, el plan laboral no se lo permite. Y nosotros sabemos, los que trabajamos sabemos que es así. Las leyes favorecen a los patrones, acá en Chile, a las empresas. Entonces, en ese contexto es que se lanza la acción de propaganda armada. Nosotros, era el mensaje, como les decía, que tenía que ser claro y contundente, porque la política es así. Por distintas razones, también se ha escrito y se hablaba, hay mitos, no sé, el bigote, el enemigo, que no sé qué. Bueno, fracasa, muere Rodrigo Tamara. Una parte de nosotros cae preso, otra parte no. Y en el caso de Rodrigo Tamara, yo me quería detener porque, sobre todo Tamara, digamos, una compañera, una hermana que fue súper clara cuando nosotros preguntamos cuál era la tarea que venía después. Ella y Rodrigo nos dijeron que nuestra tarea después era volver a la pacificación, volver a trabajar, volver a ser como hormigas caprichosas, a conectarse con los más, a trabajar allá, y que si más adelante había acciones que la organización tenía que desarrollar, nos iban a convocar y que nosotros íbamos a participar en esa. O sea, el mensaje era claro, no era convertir un foco guerrillero, como le explicaba, no era eso, eso está lejos de la realidad, no es así. Pero sí, yo también quería decirle que, y me quería detener el rodriguismo, cuando se habla del rodriguismo, voy a hacer un paréntesis para hablar del rodriguismo, cuando uno llegaba a la organización y se encontraba con, a mí me tocó venir de la izquierda, digamos, de un sector de la izquierda y llegar ahí, me encontraba con cosas así como extrañas, como la verticalidad del mando, como, no sé, unidad de mando, disciplina, pero uno también va encontrando otras cosas, digamos. Encontrando fraternidad. Por ejemplo, entre nosotros los rodriguistas somos bien fraternos, nunca nos ofendemos, ni atacamos, no, en realidad siempre, aunque tengamos diferencias, somos bastante fraternos entre nosotros. En general no nos peleamos así a combo por cosas, digamos. Pero también, algo que decía Carlos, nosotros teníamos la firme voluntad de vencer. Pero esa firme voluntad de vencer la llegamos a nuestra vocación de poder. Entonces, hemos querido luchar por el poder. La clase trabajadora tiene que luchar por el poder. No puede negociar nada. Tiene que acceder al poder y organizar la sociedad para su propio interés. Y eso es lo que nosotros buscábamos. Entonces, el rodriguismo, aparte de la mística, la disposición combativa, como decía Carlos Neante, la disposición combativa, ser complicativo. O sea, nosotros no podemos andar, por ejemplo, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, yo no hablo de esto, nunca hablo. Me quedo muy callado, siempre estoy escuchando, con la gente que he trabajado, siempre nunca me digo con lo que yo hice, no vocifero nada. Siempre uno tiene, por mí, tiene que influir que la tarea que yo tengo con mi hijo. A mí en ese sentido es la vida conspirativa permanente en pos de conseguir que la clase trabajadora conquiste el poder. Para mí eso es lo mío. Eso es lo que yo vivía. Así lo vivía yo, digamos, y lo sigo viviendo aún. Entonces, es bueno detenerse porque quizás ahí encontramos algunos elementos que nos sirvan para el. No digo que todo, como la disciplina, el orden consecutivo, respetar al mando, cuando se compare uno tiene que quedarse callado y hacer lo que le piden, no discutir nada, y después vendrá la discusión, después vendrá el análisis, después vendrá la autocrítica, pero lo primero es la disciplina, la centralidad del mando, la verticalidad del mando, la vocación de poder. Esos son los conceptos que nosotros desarrollamos en es el trabajo del militante. Por ejemplo, imagínense a uno le dice, oye, se queda de tal parte, y va allá con un poco de plata en la mano y tenés que estar ahí. Y eso significa disciplina, eso es disciplina. Eso es vocación de poder, es estar convencido. Entonces, todo lo que les estoy comentando refleja algo, la necesidad de la gente de conectarse con las masas. Porque nosotros también comprendemos en ese momento de que
Lo más importante que nosotros tenemos que pasar de ser un pequeño aparato militar, ¿no es cierto?, un pequeño ejército clandestino, convertirlo en una organización de masa, una organización que dirija, una organización político-militar que dirija, que esté a la vanguardia, que esté organizando, que esté dirigiendo la revolución. Tenemos que estar haciendo eso. Entonces, pero para eso nosotros tenemos que vincular a las masas. Las masas son vitales en la revolución. Sin las masas no hay revolución. Vamos a tener un pequeño ejército, vamos a ser súper profesionales, pero si no están las masas, no hay revolución, no hay cambio, no hay transformación. Ninguna. Imposible. Entonces, en ese contexto, es que el Frente dedica su esfuerzo a desarrollar algo que no tenía experiencia, que desconocía, que era trabajo en masa. Entonces desarrolla el centro después de la elección, desarrolla trabajo de masa, trabajo miliciano, pero sobre todo se desarrollan organizaciones de masa como el movimiento Dignidad y Justicia, que era el que defendía a los diputados políticos que eran rodillistas, desarrolla el movimiento intransigente, que era una serie de organizaciones de izquierda que no se sentían, que también no estaban con la negociación que se estaba llevando a cabo, con el proceso de negociación que se estaba llevando a cabo, y participaron de un movimiento, una especie de coordinadora revolucionaria en masa, en ese momento, estaba hablando del año 89, 90, por ese tiempo, y también un referente político que se llamaba Juventud Patriótica. Eso, en el frente se llamaba el trabajo, el TPP, que era el trabajo político, trabajo patriótico político, una cosa así, era TPP, ¿no? Entonces, y que había directrices de trabajo para eso. Y nosotros teníamos también directrices de trabajo, trabajar con los sindicatos de temporeros, por ejemplo, en la zona rural, trabajar con los sindicatos de temporeros. Era como ese el trabajo que había que estar desarrollando. Básicamente, esto duró, por lo menos para mí, hasta el año 96, 97, 98, cuando volví a Chile, porque caí en cana, salí con destierro a Bélgica, me volví a Chile cumplí mis 5 años de destierro que me dieron y volví inmediatamente a Chile, pero se había consolidado el modelo. La transición había logrado el objetivo, había mejorado el sistema, digamos, había repartido un poco las lucas, ¿no es cierto?, había mejorado el salario de los trabajadores. Me tocó volver en la época de los ¿cómo se llama? De los maestros Faúndes, ¿no? En la época del Faúndes, el teléfono que tenía su emprendimiento y todo eso. Entonces, hasta ahí no voy a llegar, pero básicamente en ese periodo, entre el año 87 y 90, es lo que eso es lo que estaba haciendo el fondo. Sí, hasta aquí llega mi locución, así que le doy las gracias y le doy paso a Marco. A mí me toca abordar el periodo 90-93, que es un periodo donde empieza un poco el proceso de desarticulación del frente. Pero antes de eso, siempre es importante ver el tema de contexto. O sea, el año 90 hay que recordar en qué contexto estábamos en ese periodo. Había caído el muro de Berlín, se estaba desintegrando la Unión Soviética, los sandinistas habían perdido las elecciones en el año 1989. El proceso, la ideología neoliberal estaba entrando con mucha fuerza y por lo tanto el movimiento revolucionario, producto también de las caídas de los socialismos reales, empezamos a contar con un deficiente apoyo de los países, que eran los que también prestaban apoyo no solamente al recurso económico, sino también al recurso de formación, logística, etc. Entonces hay un proceso paulatino de debacle, de inserción de la ideología neoliberal, más sumado esto a la situación que están dando los bloques socialistas, que le genera buenas condiciones al régimen que estaba asumiendo, con él con la cabeza, para llevar a cabo sus políticas de manejo mediatizado de este proceso que se estaba viviendo. Hay que recordar que en ese periodo las ONG que durante la dictadura fueron siempre financiadas por fondos internacionales. Ahora todo se canaliza a través del Estado. Empieza a formarse de alguna forma esta suerte de la clase política, donde personas que eran de izquierda, bueno, todo lo que fue la concertación y alguna gente también
que estaba ligado por la izquierda, empiezan a insertarse en el Estado, empiezan a recibir buenos sueldos, empiezan a mediatizarse, las organizaciones sociales se empiezan a desarticular, principalmente en poblaciones. Las instancias que se estaban generando eran instancias mediatizadoras, los sindicatos, incluso la misma Central Única de Trabajadores también en algún minuto era más bien una mediatización con el gobierno. O sea, ¿cuál era el eslogan? No hacerle olas al gobierno, mantener la transición en términos tranquilos y pacíficos, y desarticular cualquier movimiento en contra de ese sistema. Los fondos, como les decía, se empiezan a canalizar a través de estos organismos, empieza a surgir esta clase que empieza a verse beneficiada de ser parte del aparato del Estado, y todos esos elementos tienen un impacto en lo subjetivo. Hace que la gente empieza como a insertarse y aceptar el modelo, y producto también de un proceso de inserción de fondos y de desarrollo, de apertura económica, y una cierta bonanza económica en ese periodo en Chile que sea el 5 o 6%, claro, hace que en el fondo estamos bien, y por lo tanto cualquier instancia que vaya en contra de eso hay que neutralizarlo y hay que frenarlo. En ese sentido, la concertación, que también es importante parte de este contexto, inicialmente, entre el 90 y el 91, empieza un proceso paulatino de conversaciones con dirigentes para tratar de que bajen las armas. Empieza primero una situación de negociaciones que se dan con las direcciones de estas organizaciones, pensando que muchos socialistas que estaban en ese minuto ya en el gobierno, que eran conocidos, que se habían formado, que habían incluso combatido junto con nuestros dirigentes en Nicaragua, que se habían formado también en Cuba, empiezan conversaciones para que de alguna forma bajen las armas y se inserten en el sistema. Esto se rompe, y tal vez el hito más importante es el ajusticiamiento de Guzmán. Con el ajusticiamiento de Guzmán viene todo un proceso de aceleración de la necesidad de neutralizar a la organización. Se forma la oficina, la conforma gran parte como decía, de militantes socialistas que se habían formado en Cuba, incluso también en la realidad, etc. Y también exministas, que se insertaron también dentro de esta lógica, bajo el concepto inicialmente de proteger la vida de los revolucionarios, evitar que los maten, y de alguna forma tratar de reinsertarlos. Y empieza entonces un proceso también de guerra psicológica, con operaciones psicológicas, donde utilizan a los medios de comunicación y un conjunto de técnicas que va desde los elementos usados a través de los mensajes, la prensa, la televisión, etc., para ir asentando ideas fuerzas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, comienza a generarse mensajes, empiezan a estructurarse históricamente algunas entrevistas de algunos comandantes que estaban desertando, que estaban en desacuerdo, etc. Hay un conjunto de elementos que empiezan a darse con mucha fuerza en ese periodo, y además de la entrega de recursos para que la gente empezara a traicionar y de alguna forma empezara a insertarse en el sistema. Ofrecen platas directas, ofrecen becas de estudio en función de la desmovilización, negocian por ejemplo las becas de armas, también personas que se les pagaban para que fueran a comprar las armas los paladines o los de la población, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos elementos que utiliza el sistema, lo que hay que tener claro que son elementos que están planificados, organizados, y que se utilizan con mucha fuerza. ¿En qué fue derivando todo esto? Bueno, fue derivando en justamente, o sea, el objetivo que esta gente persigue, el sistema persigue con todas estas acciones, es desmoralizar, aislar a los revolucionarios del movimiento de masa, bajar la moral combativa, pero principalmente el objetivo en ese minuto del sistema, de Elwin y compañía, era neutralizar. Lo importante era neutralizar frente, no era aniquilarlo, era neutralizarlo. ¿Y cuál es el objetivo central para esa neutralización?
hacer perder la gana de ver. Todos los elementos que estoy comentando tienen que ver con la incidencia en base a la moral combativa, por un lado, hacer sentir que estaban aislados, que la gente no te estaba apoyando, pero principalmente es hacer perder las ganas de combatir. Y eso obviamente con todas estas acciones que iban, ¿cómo se llama? Bueno, sumado además con todos los trabajos de inteligencia que se estaba haciendo. Y aquí también es importante decirlo. O sea, aquí el enemigo, los servicios de inteligencia, funcionan 24/7 todos los días del año. No descansan, no se ven. Posiblemente no los veíamos como la CNI, la ECONCAR, el Comando Conjunto haciendo acciones directas represivas, porque nunca tuvieron una función unitaria, pero sí están permanentemente recopilando información, armando los dossiers, buscando a los sujetos de interés y las organizaciones de interés. Y utilizan distintos medios como poder recabar información. Usan medios que son públicos, los documentos que uno publica, las redes sociales, o sea, están en un proceso permanente de recolección de información para ver cuándo pueden hacer el golpe correspondiente. Bueno, como les decía, el objetivo principal de ese grupo era neutralizar al frente. La consigna era neutralizar al frente, aniquilar al Lautaro. Eso es lo que se manejaba en ese tiempo. Y de hecho, bueno, fueron muchos compañeros de Lautaro que fueron asesinados. Entre ellos, por ejemplo, Antonio Leti, que fue asesinado y nunca hubo nada. Nunca hubo juicio y estuvo involucrado en ese justiciamiento. Uno de nosotros fue asesor de, creo que, Lago o de Bachelet, de Juan Mucata, que fue el que denunció a Antonio Leti y fue ejecutado. Bueno, todos estos elementos obviamente inciden en la militancia. Todos los elementos que van generando desconfianza, que van generando rumor, que van generando todas estas acciones donde se muestra a los dirigentes, por ejemplo, que empieza el chismorreo. Y ahí sí hay que reconocer una cosa, que no fuimos capaces de detectar el trabajo interno que estaba haciendo el enemigo en ese minuto, principalmente para dividir, desmoralizar y de alguna forma neutralizar. Y era, por ejemplo, el chismorreo, el desprestigio principalmente de los dirigentes. Se hablaba de que los comandantes vivían en el barrio alto, que tenían piscina, mientras ustedes están aquí comiendo mierda. Bueno, y por tanto hace también que muchos cuadros rodriguistas empiezan también a desligarse de la organización, se empieza a desarticular de alguna forma la organización, hay problemas también orgánicos importantes, falta de dirección, etcétera, que hace que muchos destacamentos o grupos empiecen a actuar de forma autónoma, se forman algunas expresiones que son autónomas, y posiblemente el periodo más crítico es entre del 92 en adelante. Después vienen los golpes directos con las caídas, por ejemplo, del grupo que captura a Edward. Anteriormente ya habían caído dos combatientes después de una recuperación económica, que también tiene una repercusión importante. El 93 viene también la caída de Ramiro, etc. Entonces empiezan a ocurrir un conjunto de acontecimientos que va haciendo que este conjunto de medidas que va tomando el sistema tenga un impacto en la organización. Y termina por, independiente, digamos, de que esto se estaba ocurriendo con esa vorágine, había también un proceso de redefiniciones que viene con el proceso de consulta en ese periodo. Entre el 90 y el 92 hay un proceso que se llama la Consulta Nacional, donde por primera vez se entra a debatir y a hacer participar a la militancia en un proceso de discusión interna para poder determinar las principales directrices o lineamientos que iba a tomar la organización. Recuerdo que incluso en algunas de las reuniones, en algunas de las sesiones, se estaba cuestionando hasta incluso la bandera. Es decir, vamos a seguir con una bandera en esta nueva inserción por las masas, con un fusil, digamos, que iba a hacer el FPMR. Era parte de las discusiones que se estaban dando. ¿En qué derivó esa consulta? No derivó en los resultados esperados. O sea, no logró revitalizar ni reorganizar. Fue un proceso importante, decidor, pero que no logró rearticular a la organización. Bueno, y después de eso ya viene, después digamos del 94, ya con todas estas caídas, comienza también un proceso también de intentos de rearticulación.
Y existen distintas expresiones que han tenido distintos nombres, qué sé yo, donde se trata de recoger toda esta historia y se trata de rearticular, pero que han tenido distintos resultados. Y estamos por lo tanto ahora en un cuadro donde queda la historia, queda de alguna forma los aprendizajes que se hicieron en ese proceso, y en una necesidad de volver a rearticular. No sé si la palabra es rearticular el frente. Hay que rearticular el movimiento revolucionario, aprendiendo de las experiencias de todo ese peligro, y rescatando los elementos valóricos, de actitud, de voluntad, etc., pero en nuevas expresiones. Y ese es el desafío que viene en adelante. Carlos, hacer el cierre antes para empezar después el... Bueno, mira, solamente a manera de conclusión. Lo primero, una invitación, igual, no es mi cara, así que me puso cara de que no es una invitación a meterse en esta historia, ¿ya? A buscar fuentes, hallar los elementos. Acá tenemos a un compañero, a Lucho Vega, que yo lo quiero mucho, trabajamos parte importante en la historia, que fue capaz de recoger también parte importante de esta historia en su libro que está ahí, Memorias de un combatiente. Y forma parte de la literatura que yo, en lo personal, creo que es la que más se aproxima y se asemeja a lo que fue el frente. Con esto quiero decir que hay mucha literatura, mucho ensayo, mucho trabajo, pero que por lo general tiene severas desviaciones, rasgos que obviamente dan cuenta que no pertenecen a la historia y que no sé qué objetivo persiguen. Luis Rojas escribió otro libro que se llama La Rebelión Popular, la Sublevación Imaginada, que es un trabajo interesante, muy profundo también. Y hay algunos ensayos que se han trabajado en forma independiente de algunos aspectos del frente, pero mi llamado, mi convocatoria es que si alguien quiere profundizar, esos elementos están ahí y se pueden hacer mucho más de lo que hemos podido en esta exposición entregar. No podemos negar que la huella del rodriguismo hasta el día de hoy está presente. Y la huella del rodriguismo llegó y se va a quedar per se, eso lo sabemos. El rodriguismo ya no nos pertenece. Yo me digo rodriguista, hasta el día que me muera, yo soy un rodriguista, sin tener una orgánica rodriguista, ¿ya? Porque el rodriguismo uno se lo coloca, lo instaló muy tempranamente, vivió con ello, se amasó con eso, ¿sí? Lo vive a diario, un poco lo que decía también Richard, porque tiene que ver con cómo tú te enfrentas a la realidad, digamos, cómo tú interpretas la posibilidad de cambiar la realidad también, ¿sí? Cómo nosotros somos capaces de ir recuperando esos elementos más profundos del ser humano, contra los cuales permanentemente asistimos nosotros cuando observamos los efectos del capitalismo, cuando miramos el egoísmo presente en todas partes, cuando observamos la falta de solidaridad, cuando vemos esa actitud de parte del mundo de no querer inmiscuirse, digamos, en los problemas de los demás. Ok, todo ese tipo de cosas y esa actitud permanente, como nos decía un compañero que nos invitó, digamos, en un rato a ser parte de esta charla, nos dijo, a nosotros nos parece como bichos raros, digamos, eso es algo así, ¿cómo pueden estar? Si ustedes ya son como viejos y andan metiéndose en esta... No, lo que pasa es que uno cuando hace, cuando nos tocó formar parte de esto, en realidad asistimos a matricularnos con algo que llega para quedarse, ¿ya? Y que tiene que ver con la formación de un cuadro revolucionario, no más que eso, ¿ya? El rodriguismo no existe como una doctrina aparte, digamos. El rodriguismo es una actitud que hoy día, en el caso personal, en realidad, y desde siempre, digamos, abrazamos el marxismo, digamos, como una doctrina que tiene la validez absoluta, digamos, para ser llevada a cabo como una solución a las crisis de la humanidad. Y ese tipo de cosas son las que de alguna otra manera nosotros también señalamos que las encontramos en estas huellas del rodriguismo. Sabemos que, como lo decía al principio de esta intervención, existen severas acciones
por parte del poder y del reformismo por querer borrar esta parte de la historia, ¿cachai? Aquí está con nosotros también Alejandra, ella es uruguaya, que ha hecho un trabajo también de memoria importante e interesante, digamos, desde el otro lado de los Andes, rescatando también parte de esta historia, digamos, ¿ya? Y ese tipo de acciones yo creo que de alguna otra manera nos van realzando esta parte de la historia, pero nadie puede negar que efectivamente cada uno de nosotros, de los rodriguistas, yo sé que hay muchos más, digamos, no son aparecidos en ninguna parte, digamos, son todos hijos e hijas de este pueblo. En alguna parte, me acuerdo de leer que efectivamente el Frente fue capaz de convocar en un solo lugar a la mujer de la bandera con la joven que creció en el exilio en Berlín. Fue capaz de convocar en un mismo lugar al joven que no tenía para comer con aquel que tenía resuelta su vida absolutamente. ¿Sí? Fue capaz de convocar al joven que tenía su realidad en la enseñanza media con aquel viejo que estaba trabajando en la construcción, ya se sentó en un mismo espacio. Fue capaz de convocar en un mismo espacio al viejo cuadro del GAP, del grupo amigo del presidente Salvador Allende, junto con el miliciano rodriguista hoy día naciente. O sea, fue capaz de convocar al hombre, a la mujer combatiente en un mismo espacio de igualdad incluso. Entonces, esa riqueza, ese espacio es un poco lo que hoy día de alguna otra manera aportamos, porque eso lo vivimos, ¿sí? Lo vivimos. Fuimos capaces también en su minuto de intentar también sacudirnos de toda esta maldita contienda que llevamos dentro, digamos, que son las secuelas del poder capitalista en nosotros, esta formación, ¿sí? Por ahí yo creo que es absolutamente válido todavía decirlo, es posible ir generando el hombre nuevo, las revoluciones parten por uno, ¿sí? Debemos empezar a sacudirnos de esas cosas, y eso es lo que nosotros queremos hacer regularmente también. Y hemos hecho a partir del rodriguismo, y por eso estamos aquí, vamos a estar hasta el día que no nos dé más el cuero, y sabemos que la lucha no parte en uno y termina en uno, digamos, ¿sí? Este es un proceso colectivo, global, y en la medida que nosotros podamos, allí estaremos. Eso es el rodriguismo, honor y gloria de nuestros hermanos caídos y de nuestros padres. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Perfectamente, compañero. Bien, mira, te estamos escuchando, estás en voz alta, así que tienes la palabra. Bien, muchas gracias en primer lugar por sus ponencias que han sido realmente muy pedagógicas, ¿no? Y han sido unas piezas magistrales de memoria histórica, pero mirando hacia la actualidad, hacia el presente y de cara al futuro. Un saludo a todos y todas por ahí, gracias por permitirnos dirigirnos a ustedes. Aquí desde Italia, el Comité Internacionalista Alexis Castillo les manda un gran abrazo revolucionario. Aquí también les queremos contar que hay decenas y centenares de jóvenes y no tan jóvenes que sienten profundamente el espíritu rodriguista como parte del patrimonio no solamente chileno, sino internacional e internacionalista de la historia, de la lucha, de todo ese acumulado histórico revolucionario de entrega, de combatividad, de consecuencias, de abnegación, que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, independientemente de sus etapas, independientemente de sus problemáticas internas, ha expresado de manera cabal, y que hoy en día para todos los revolucionarios
voluntarios aquí en Italia, comprometidos con una práctica internacionalista, sigue siendo, como ustedes bien lo remarcaban, una historia a estudiar, una experiencia a investigar para extraer de ella las mejores enseñanzas y también, vuelvo y repito, ese espíritu de gran abnegación, de combatividad, de tenacidad, de creatividad revolucionaria. ¿Qué fue sino creatividad y espíritu de abnegación la obra maestra del túnel que permitió que muchos compañeros se fugaran en el 90? ¿Qué fue el gran rescate en helicóptero? ¿Qué fue la operación siglo XX que aquí se sigue estudiando para aprender de sus errores, pero sobre todo para asimilar ese gran espíritu de entrega, de sacrificio, de abnegación, de disposición a lo que fuera? Y por lo tanto, repito una vez más, le agradecemos y esperamos poder seguir intercambiando con ustedes en el entendido de que todavía hay mucho por hacer y todavía el rodriguismo debe ser un punto de referencia, repito, no solamente para el pueblo chileno, para los trabajadores, para sus jóvenes, sino también para todos los pueblos del mundo, para los trabajadores aquí de Europa también, que durante años han admirado y apoyado esa resistencia heroica del Frente Patriótico y que hoy en día, frente al embate de un modelo económico y de un sistema profundamente enajenantes, han perdido un poco la brújula, pero también estamos trabajando para relanzar una gran opción revolucionaria en este país, en el marco de la lucha antiimperialista más general que en el mundo se está dando. Ánimo, compañeros, toda nuestra admiración, todo nuestro apoyo y seguimos estando en frecuencia. Muchas gracias, Max. Muchas gracias. Te vamos a dejar el museo para que escuches también las conclusiones que se han sacado, digamos, de esta jornada. Un abrazo grande para ti. bien. Gracias. ¿Desde el grupo número 1? Desde el grupo 1 yo creo que principalmente rescatábamos 3 elementos. Uno era, bueno, la capacidad que tuvo el Frente de dar forma organizada, planificada, con pensamiento estratégico y táctico a una fuerza social que se estaba dando en el marco de la dictadura y que normalmente las fuerzas sociales nacen igual desde lo más profundo de la vida cotidiana, desde el trabajo, desde la familia, etcétera, pero que por lo tanto también tienden a tomar o a asumir una forma espontánea. Por ejemplo, bueno, como se mencionaba, en las jornadas de protesta, en las brigadas de autodefensa, pero que el Frente hasta cierto punto pudo cuajar esa experiencia en formas organizativas, tácticas, que tuviesen un horizonte. Entonces, en ese sentido, el hecho de poder dar cuerpo orgánico a una experiencia incluso como es la lucha callejera es muy valorable, es uno de los elementos que teníamos. También otra cosa que salió y que es en el marco de la idea de la voluntad de poder, como sabemos que si bien quizá hoy en día las principales tareas no son directamente así la lucha armada o la lucha directa contra el Estado, sino que bueno, estamos en un momento de debilidad, de falta de organización, sabemos que a largo plazo, en última instancia, el objetivo del socialismo es el poder de los trabajadores y por lo tanto el enfrentamiento directo con la burguesía sigue estando en el horizonte, sigue estando ahí y por lo tanto pensamos que era muy importante que no se perdieran, o sea, que muchas personas de nuestra generación, los que somos más jóvenes, no hemos estado ni cerca de una experiencia de combate directo como era la dictadura y por lo tanto es muy importante que se puedan compartir esos conocimientos, esa experiencia, porque definitivamente vamos a tener que seguir utilizándola. Y también un tercer elemento que se mencionó en la discusión es igual vinculada a esta idea de la voluntad de poder, es que si estamos apuntando al poder de la clase trabajadora, esto se tiene que dar en el marco, no solo necesitamos una estrategia, una táctica para derrotar el Estado actual, sino que tenemos que proponer un proyecto de sociedad, tenemos que poder un programa
una serie de medidas concretas que realizar en el poder también, como clase trabajadora. Por lo tanto, se habló de la importancia del cobre, de los recursos naturales, de la capacidad de construir una sociedad socialista, una sociedad soberana. ¿Sí? Grupo número 2. Bueno, para repetir, el primer elemento era la necesaria vinculación con las masas, el segundo elemento es la formación ya desde un estadio político e ideológico, y también porque solamente a través de una formación plena es que se puede hacer una lectura tanto de la situación atingente como también para un despliegue efectivo. El reconocimiento de las distintas situaciones que hoy en día se prestan, por ejemplo, recordar los eventos de lucha que se da hoy en día, por ejemplo, las tomas y la suerte de represión que ocurre en esos espacios. En el grupo se mencionó harto la preparación como para un eventual estallido o una eventual tensión de ese tipo, pero también no hay que olvidar que hay una serie de situaciones que día a día van generando pequeñas situaciones de desestabilización que deberían estar consideradas y mantenerse como en el grupo. Ya, nosotros hablamos básicamente de dos cosas. Una, la necesidad de pacificación, parece la última etapa del frente, de por lo tanto crear, organizar, multiplicar todo lo que es organización de las masas, que es lo que falta en este país para la lucha futura, y no ir a tropel a la protesta y a la convocatoria, sino que cualquier sueño que avisore algún nivel de avance, sino de victoria, tiene que ir con masas organizadas, porque solo con masas organizadas se puede hacer algo, avanzar hacia adelante. Y lo otro es la voluntad de vencer, y la voluntad de vencer como decisión política, no como poesía ni nostalgia. Voluntad de vencer hacia lo que faltó. ¿Y qué es lo que faltó? La lucha por el socialismo. ¿Y por qué faltó? Porque nosotros teníamos esa espada de Damocles que era el 89, en donde si no vencíamos en el año decisivo, el 86, en 3 años más ya nadie iba a dar el pecho a las balas para morir por la democracia burguesa, ni cagando. Entonces era el 86 o después nos metían en la cuestión electoral, que era la agenda del tirano del 89. Y por lo tanto, en esa época, como tú bien lo dijiste, no se hablaba de socialismo ni por ningún motivo. Y si alguien hablaba de socialismo, los ministros, los lautarios decían, no, esa cuestión hay que verlo para después. Poco menos, había que acabar con la dictadura y después nos teníamos que preocupar del socialismo. Bueno, de esos polvos, estos lodos. Para decir lo que ahora sufrimos, en el pantano en que nos metieron, precisamente viene de aquella gran error. No luchar y acumular fuerza única y exclusivamente por el socialismo. Entonces, ese es un elemento que tiene que estar presente y es de lo que podemos nosotros rescatar de la lucha real para lo que viene hacia el futuro. Eso. Quiero agregar, y creo que es de extrema importancia, porque yo soy de formación o de deformación leninista, es que sin teoría revolucionaria la práctica revolucionaria nos va a llevar a algún camino, pero no va a ser el camino que necesitamos. Entonces, lo único que yo echo de menos en el frente, porque no hay mucho que añadir en el entendido de que el frente se separa del Partido Comunista, porque la presión de las masas hace que los rodriguistas tomen conciencia de que no están yendo para la emancipación del pueblo, sino para ser un instrumento del propio Partido Comunista. Y en ese entendido que el frente da ese paso, lo único que yo reseñaría que faltó fue haberse podido dedicar, lo hablábamos con el Richard, en prisión ustedes tuvieron mucho tiempo de dedicarse a la teoría, pero hubiera estado bien que esa teoría se hubiera podido, y ya sabemos que las condiciones fueron las que determinaron el surgimiento del frente y su evolución, y por supuesto que no estoy diciendo que no quisiéramos hacer la pega, sino que el tejo corrido de la dictadura nos puso en la coyuntura de no poder abordar esa tarea histórica de la formación ideológica, política y teórica del cuadro, y que por eso hay que avanzar en la conformación de la fuerza política, de la herramienta política, antes de que el sistema, como decía Luis, nos obligue a la confrontación militar armada,
porque ahí no nos vamos a poder ocupar de esa formación y de esa elevación de la conciencia de las masas. Por todo lo demás, yo creo, como dijo Max, la experiencia del Frente Patriótico no solo es conocida en Chile y ahora es tenida en consideración como una experiencia histórica que forma parte, que no van a poder borrar de la historia, incluso de los fachos, pero internacionalmente la experiencia del Frente Patriótico supuso un gran impulso a las luchas revolucionarias del siglo XX, finales del siglo XX, y por tanto yo creo que es un tesoro la experiencia dialéctica histórica del Frente. Hay que multiplicarla y reproducirla, y ojalá exposiciones tan brillantes como la de hoy puedan ser multiplicadas en las poblaciones, en las experiencias de las tomas, en las experiencias de la lucha contra la AFP, de cualquier tipo de iniciativa que se den, podamos este tipo de exposiciones acercarlas a los pobladores, a la clase trabajadora. ¿Cuántos combatientes componían este proyecto? ¿O cuántos militantes eran? Porque siempre en la exposición salía, era un grupo pequeño, ¿no? Era una fuerza reducida en comparación con otras, pero ¿cuántos estamos hablando? ¿50, 20, 100? Es la oportunidad que tengo para preguntar. Me atrevo a decirte que el año, cuando parte el Frente, el año 83 y 84, en Concepción habían 8 grupos, aproximadamente 15 personas, grupos operativos. Había una unidad de logística que eran 6 personas. Había unidades de exploración que eran 2 personas. ¿Ya? Eso eran los que estaban trabajando, más 2 o 3 mandos. Cosa de ir sumando. ¿Ya? Cosa de ir sumando. Apóyame, por favor, el año 85 en Valparaíso, compañero. Empezamos casi a todos. Pues estaban todos con problemas de seguridad, la mayoría nos quedamos con un grupo de 12. Creo que llegamos a unos 30 más o menos antes de Exactamente, 30. Quedamos con 12, porque la mayoría tenía problemas de seguridad, y después cuando tú te fuiste ya en marzo, después, llegamos a 30 aproximadamente. De los combatientes, porque fuera de los combatientes estaba toda la estructura de apoyo logístico, de apoyo, ¿cómo se llama?, de ayudistas, colaboradores, que es otro tema. Ese es otro tema. Cuando se empieza a obtener el tema de la sublevación, se le da una estructuración también militar, entonces el frente se compone por columna, por pelotón y por escuadra. ¿Ya? Allá se dividió entre Valparaíso y Viña 2 columnas. Pero ese era el número de combatientes. La estructura, por ejemplo, sanitaria, que es la clínica y todo eso, eran 2 personas, 3 personas. Llegó a tener 5. 5 en con el médico. Claro. Luego, la estructura de exploración, 2 o 3 personas, no más que eso. ¿Ya? Que son los militantes directamente asignados, digamos. El resto, es, como bien dice Lucho, colaboradores que en Valparaíso en un rato los colaboradores más directos eran del orden de los 60 o 70 personas. Colaboradores que prestaban su casa, que prestaban su vehículo, que eventualmente nos apoyaban en alguna cosa. En Santiago, el año 85, en abril del año 85, había 3 grupos operativos más un grupo especial. El grupo especial, que lo dirigía directamente Ramiro, y los otros 3 grupos, que eran 15 personas en total, grupos de 5, pertenecían al mando zonal de Santiago. Aparte de eso, existía una logística de Santiago, que eran 4 personas, un barretín más 2 personas. Teníamos una estructura de exploración, que eran 3 personas. Y por otro lado estaban las estructuras centrales, que ahí el frente tenía su barretín central, en el cual trabajaban del orden de las 5 personas, entre los barretines y los distribuidores. Además, algunas líneas de trabajo de inteligencia, que eran verdaderas redes, que no eran más de 6 o 7 personas. Eso, más o menos, en la tónica en las principales ciudades del país. Es cosa que vaya sumando. Eso era hasta ese año, y te lo puedo dar con certeza porque te hablo en primera persona. 2 cosas. Primero, hablar del Comité de Italia que toma el nombre de Alexis Castillo. Para que sepan quién es Alexis Castillo, es un colombiano que nace en Colombia, pero se va de muy chiquitito a España,
y muere en combate en la zona de Donetsk y estuvo peleando desde el 2014 hasta ahora, murió hace 2 años. En especial él siempre tenía el sueño de que una vez que se acabe la guerra, él tenía aquí en la cabeza y lo había dicho que quería ir a pelear con el mapuche, en especial. Sobre el número, yo vi, a mí alguna vez, no sé si será muy fiable, ¿cómo se llama? No sé, me hablaron que habían 2.000 rodriguistas mezclados con entre rodriguistas y milicias, y que habían 8.000 jodosos dispuestos a entrar también dentro de la dinámica de la sublevación nacional. Yo creo que eso es un poco de mito. Sí. Ahí es un mito. Porque eso no era así. No era así. De hecho, o sea, yo creo que en Chepito y Flauta, si llegábamos a los 1.000, ese documento norteamericano, el que yo les mencioné en su rato, se hacía mención, el estudio era bien interesante porque ellos finalmente deducían la cantidad de combatientes a partir de la cantidad de acciones que se hacían. Por ejemplo, ellos decían, en la jornada del 7 de abril se hicieron 300 voladuras en todo el país. En cada voladura tienen que haber por lo menos 2 personas que operaron directamente, tienen que haber por lo menos 2 personas de contención, un zapador, por tanto, detrás de cada una de esas tienen que haber, sí, claro, si tú multiplicáis así, llegáis a tener en ese rato 5.000 personas. Nosotros con Luchito, cuando vimos el documento, decíamos, vaya que somos hartos. Pero es un análisis científico también. Claro, pero el tema es, por ejemplo, que las cargas cuando se ponían en las jornadas, se hacían jornadas, por ejemplo, contra el imperialismo, entonces se le ponían carga explosiva a los lugares que eran oficinas de empresas extranjeras, norteamericanas, qué sé yo, y lo que ahí se hacía era que andaban 2 compañeros y los relojes se ponían con diferencia de 5 o 10 minutos cuando había relojería. ¿Cachai? Entonces tú partías así como, ¿quién va a poner una aquí, poner la otra por allá, poner la otra por acá, con ciertos tiempos? Entonces, entre 2 poníais 3, 4 cargas en una zona, ¿cachai? Entonces, por eso te digo que era curioso leer ese documento, porque no responde, digamos, a la realidad, ¿cachai? Eso, la milicia sí, efectivamente la milicia es bastante más grande que lo que yo les mencionaba, digamos. Pero la milicia no formaba parte directa de la estructura del frente y después se sumaron a todo el trabajo de masa directamente, ¿no? Un rodriguista vale por miles. Ahora también hay que contabilizar la cantidad de armas que llegaron a aterrizar y los que se supone que no pillaron. Se dice que la mitad, y habían 3.000 fusiles. O sea, tampoco podemos ser 200, 1.300, si habían 3.000 fusiles, se en los jodosos y en las milicias. Ahora, yo creo que hay una cosa súper importante con respecto a lo que decía Lucho. El número, vamos a poner que en el mejor de los casos, o en el caso más objetivo, hubo 1.000 combatientes, en disposición de combate. Y que de esos 1.000, ¿cuántos cayeron presos o murieron? Y eso nos dice mucho, porque esa experiencia conspiracional habría que estar reproduciéndola de la manera que sea, porque eso lo necesitamos en este minuto. Necesitamos que para cuando llegue el momento, esa experiencia de saber resguardarse y además esas victorias, esos triunfos del túnel, como decía Max, del Patochán y esas weas, fueron tan bien y tan audaces, tan audazmente organizadas, que nosotros necesitamos ese saber, ese conocimiento, independientemente de la propia experiencia del frente. Esos conocimientos son demasiado buenos para que no, eso no se escribe, para que no se transmitan, y es una pena porque va a empezar a suspenderse ese conocimiento. Y como conspiradores, el frente era bacán para esa pega, la pega mejor que hizo el frente fuera de conspirar. Luchito, cuéntanos un poquito el tema de la seguridad. No, que a lo primero que hay que decir, claro, está la base material, los números pequeños, pero los números pequeños son exponenciales, son como los terremotos. Entonces, para la sublevación nacional que teníamos planificada, se suponía que esos números pequeños se iban a transformar en algo potencial, que no existiera, porque cuando hacíamos un apagón nacional,
eran miles los que salían en las poblaciones. Acá en Santiago teníamos territorio prácticamente liberado, Valparaíso, las principales ciudades. Entonces, claro, cuando se habla de este número, el número es relativo, es importante, porque hay una base, pero esa base tenía una proyección tremenda, porque nosotros cuando planificábamos columnas, planificábamos que muchas veces teníamos los jefes, pero eso tenía que desarrollarse, y se desarrollaba, pero también caía gente, se reponía la estructura, los problemas de seguridad fueron permanentes dentro del desarrollo del frente. Nosotros llegábamos a zonas donde, cuando llegamos al Paraíso era una zona importante, habían hecho un montón de acciones, y cuando llegamos estaba en el suelo, a finales de los 84, llegamos a finales del 84, estaba en el suelo, del 85 llegué, y la reconstruimos en función de la experiencia previa y de la experiencia que teníamos. Entonces, pero la proyección era grande, era tremendamente grande. Entonces, lo que interesa acá, en ver la historia del frente, en ver la experiencia, es la voluntad política y la disposición combativa que teníamos nosotros. Teníamos voluntad política porque veníamos de una juventud comunista que para la época era revolucionaria. Veníamos con esa carga, veníamos con esa formación leninista, con que alguien hablaba, veníamos con parte de esa formación y con la disposición combativa que adquirimos cuando se nos pone la tarea militar en septiembre del año 80, cuando Luis Corbalán habla y nos pone algo bien importante, y nos pone esa frase que dice: todas las formas de lucha, incluso agudas, que nos deja la puerta abierta cuando el partido no la tenía abierta todavía, para ese tipo de acciones. Entonces, lo importante es la voluntad política, la disposición combativa, y los rodriguistas aprendimos a tener disciplina, disposición combativa, y en eso se basa la proyección, que los números no bastan para hacer el análisis, no es cualitativo. Lo cualitativo es el horizonte que teníamos, y el horizonte era revolucionario. Pasamos de un horizonte en la J, de un horizonte de terminar contra la dictadura, a un horizonte en el frente a hacer la revolución. Porque nosotros cuando caminábamos por el puerto con Carlos, caminábamos pensando que íbamos a tomarnos los cerros, el cuartel era nuestro, era todo nuestro. Así caminábamos, era todo nuestro. Entonces no teníamos armas, pero estaban ahí. Estaban los marinos, teníamos que sacar los marinos de los barcos del puerto, que pensábamos cómo sacarlos. Entonces, estábamos pensando en la revolución, y ese era nuestro horizonte, y yo creo que lo importante y la experiencia del frente es que es el horizonte que tenemos. Ese horizonte tienen que tomarlo las nuevas generaciones, llámese como partido, como cualquier estructura necesaria. La estructura de base es la masa, el trabajo territorial, poblacional, la basificación, todo lo que queramos decir, pero el horizonte es el que el rodriguismo nos deja como tarea: hacer la revolución. Los primeros presos que hubieron eran miristas, algunos socialistas, mapus, y empieza a llegar los ceros que eran del PC. Ya en el año 84 empieza a llegar la primera camada de frentistas presos. Y dentro de eso, la estructura del partido planteó de que los frentistas no se declararan como frentistas dentro de la casa. Eso fue la orden que se dio. Entonces, por lo tanto, todos eran OPC, OJ o independientes. Eso fue la estructura. Y en los primeros años, entre el año 84 y el año 85, deben haber llegado unos 35 frentistas. Después, en el año 86, ahí llega ya un grupo grande, primero el caso de Carrizal, el caso del atentado, y ahí se suma ya un grupo mucho más grande. Pero en el fondo debe haber sido unos 200,
más o menos los que estuvieron presos. 200. En Santiago. A nivel nacional, hemos llegado, diríamos, a unos 400, no más que eso. Para la huelga del año 86, la huelga de hambre, la huelga del Papa, ahí habíamos rodriguistas, miristas y todo lo que había de presos políticos en 620 en total, claro, entre compañeras y compañeros. Ahora, como presos que pasaron por la cárcel de toda la estructura, entre el año 80 al 90, sí fueron altos. Había de todo, ¿ya? Pero se calculó que fueron alrededor de 16.000 de esa época. Porque si sumamos del 80 hacia atrás, es mucho más. Se alcanza a 90.000.